conozco a sus padres desde que eran casi niños. Pues estuvimos hablando porque, en cierta manera, los que estuvisteis el domingo, Abraham hizo el prólogo, en cierta manera, de lo que vamos a ver hoy. Nos habló algo del Edén, de la primera pareja, del primer matrimonio, y habló algo acerca, así muy corriendo, de ese libro tan especial que es el libro de Cantares, que más bien es un libro, sí, totalmente de amor, de matrimonio. El noviazgo, el matrimonio, la consumación del matrimonio, y tiene pues pasajes bellísimos. Y en esta mañana vamos a tener delante, inevitablemente, atentados contra la familia. Yo quiero llevaros muy brevemente a considerar unos versículos en el Génesis, vamos a ir al principio, pero muy brevemente para situarnos, y después iremos a Mateo capítulo 5, 27 al 32, que es el texto que nos corresponde para hoy. El matrimonio es muy importante. Y en nuestro medio, en el medio cristiano, en el medio evangélico, se producen atentados contra el matrimonio, que es instituido por Dios. Ayer llegó a mi poder un vídeo de 4 minutos, un coro de jóvenes, en realidad casi todos eran adolescentes, un coro precioso, y la mayor parte de los que estaban allí los conocemos, están ahora ya en los 50, 40 y tantos, algunos más. Y cuando recorres la historia, porque ahora ya ha sucedido, pues ves cuántos desastres ha habido en aquellas vidas jóvenes, preciosas, que de alguna manera rompieron la trayectoria de su vida con el Señor, intermediando el matrimonio. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. Muy conocido, pero vamos a leerlo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La familia es la columna vertebral fundacional de la sociedad. La sociedad empieza con un hombre y una mujer que se unen, forman un matrimonio, tienen hijos, los crían, esos hijos a su vez forman nuevas familias,
Eso es la sociedad según Dios la ha establecido, que es su creador. El matrimonio no es un resultado de movimientos culturales y mucho menos la familia, sino que es establecido por Dios. Un hombre y una mujer unidos de por vida, que forman una familia, que a su vez producen nuevas familias a partir de los hijos. Y las familias, según sea su estado, y estamos en un momento auténticamente dramático, esto condiciona la sociedad. Del estado de las familias, el estado de la sociedad. En el libro del Génesis también, el capítulo 6, vamos a leer unos versículos conocidísimos, pero muy interesantes al respecto. Génesis capítulo 6 y versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay que aclarar esto de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aunque se han hecho muchas especulaciones acerca de esto, es muchísimo más sencillo que todo lo que se ha especulado. A esa altura había dos tipos de sociedad. Una era los descendientes de Set, hijo de Adán y de Eva, y la otra eran los descendientes de Caín. Caín, que en lenguaje bíblico era del maligno. Así que ahí tenemos dos clases de sociedad, dos clases de descendencia, que a esta altura empiezan a cruzarse. Eso es lo que dice aquí. Viendo los descendientes de Set, los que en el nombre de Dios vivían, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. No eran el resultado, era algo que ya estaba sucediendo, porque con esto también se ha especulado. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dicho de otra manera, ¿qué había pasado allí? Pues que la generación que tomaba a Dios en serio se unió con la generación de los que no. ¿Y cuál fue el resultado? Un deterioro terrible de la sociedad. Tan terrible que Dios tuvo que tomar medidas y limpiar. Es uno de los pasajes más dramáticos que hay en la Escritura, el diluvio. Y fue consecuencia de esta situación. Y los que tenéis un poco menos juventud o juventud acumulada, si acaso, pues sabéis perfectamente el daño que ha producido en nuestro ambiente evangélico los matrimonios mixtos, los matrimonios en que uno es del Señor y el otro no. Son magníficas personas, estupendo, pero todo esto va deteriorando la familia, las relaciones, porque los matrimonios no solo son los dos, el hombre y la mujer, que a pesar de todas las ideologías siempre hay un hombre y una mujer, si no, no hay hijos. Sino que son el hombre, la mujer, su familia, la familia de cada uno, sus amigos, sus vecinos más cercanos, y todo esto va implicado en esos movimientos. Así que si la familia se deteriora, la sociedad se deteriora. En nuestros días hay como una especie
lo hay, de esfuerzo para que la familia se desarme completamente, y eso está haciendo muchísimo daño a la sociedad. Y los hijos están siendo captados en el momento que son más sensibles para irlos poquito a poco metiendo, incluyéndolos en nuevas formas de entender el matrimonio y la familia. Bueno, vamos a nuestro pasaje porque estos son situaciones que están ahí. Recuerdo que el título que pusimos para nuestro tema de hoy son atentados contra la familia. Y hoy hablaremos principalmente del adulterio, porque en los dos casos que vamos a leer se mencionan. Así que vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, continuamos con Mateo, pero es que Mateo viene de atrás, no empieza ahí de repente, sino que viene de atrás. Hay una historia, hay unas normas que el Señor recuerda. En este caso, Jesús recuerda algo de lo que dice la ley acerca de la familia, del matrimonio. Es muy interesante que en los 10 mandamientos la familia aparece mencionada 4 veces. La primera vez aparece mencionada cuando se establece un día para Dios, y aquí estamos hoy. La segunda vez aparece mencionada cuando se habla de la relación entre los padres y los hijos. La tercera vez aparece mencionada en el 7º mandamiento, no adulterarás, no cometerás adulterio, que el Señor menciona aquí. Y la última vez en el último de los mandamientos, que también hoy tendremos delante necesariamente porque es parte de nuestro tema de hoy, de la lectura que vamos a hacer en Mateo. Así que es muy importante para Dios la familia, y la familia empieza en la unión de esos dos, en el matrimonio. Es muy importante. Los que sois más jóvenes, de verdad, tomadlo con muchísima seriedad. Si estáis viviendo ese momento, yo pensaba ayer cuando estaba viendo ese vídeo, donde había pues de 13, de 14, de 15, de 16, de 18, en un conjunto grande. Yo creo que fue algo que se grabó para Televisión de Galicia, pero hace muchos años, y era un grupo grande, era un coro que estaban cantando, es un himno nada más. Y yo veía todas aquellas caras allí y pensaba, cuánta ilusión, cuántos deseos preciosos que hay en los corazones y cuántos riesgos en el mundo en el que vivimos. De verdad, tomad a Dios muy, muy en serio. El entorno es peor que nunca, pero bueno, es lo que hay. Pero nuestro Dios no ha cambiado. Es el mismo de siempre, de absoluta confianza, y tiene el mejor proyecto para vuestra vida. Leemos Mateo capítulo 5, estamos en aquel momento en que el Señor, en la versión de Mateo, el Señor está en la falda de un monte hablando a la gente, aprovechando un sitio que era un buen auditorio para que se le escuchara. Debía tener una buena voz y aprovechar bien esos lugares en los cuales la voz alcanza más porque todo el mundo están atentos. Y dice, recuerda aquí el 7º mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, va a exprimir el mandamiento, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por cierto, uno de los padres de la Iglesia, Orígenes,
ante esto, y seguramente sintiendo en él problemas muy grandes, se cortó su miembro viril. Así, dijo, cumpliendo al pie de la letra, como él entendía el asunto. Pero el Señor no quiere decir, córtate la mano. Bueno, ya lo iremos viendo. Sigue en el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Como veis, el adulterio está a lo largo de todo el pasaje como, digamos que como predominando, como sobrevolando, y es uno de los grandes daños, de los grandes atentados contra el matrimonio. Ahora, ¿qué es el adulterio? Ya sabéis que nuestro Código Civil ha desaparecido, aquí en España. Bueno, según el diccionario, es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge, naturalmente, porque con su cónyuge es lo normal, como habéis visto el domingo pasado, aunque, bueno, era mucho material apretado y no pudo hacerse muy extenso. Ahora, lo que el Señor trata aquí es de dos aspectos, dos posibles, digamos, adulterios. Uno es el físico, que describe el diccionario, pero el Señor profundiza más. Y el Señor habla de los ojos. ¿Y esto qué es? Bueno, creo que unos entienden mejor que otros lo que es. Los hombres andamos mucho por la vista en cuanto a esto. Yo no sé si es porque no he sido mujer nunca y no sé yo, pero según dicen algunos expertos, las mujeres andan más por el oído y los hombres más por la vista. Desde luego que sí, por la vista. Recuerdo mis primeros, yo creo que meses, cuando yo de repente estaba viviendo aquí en Vigo y yo recuerdo pasear por la calle del Príncipe y yo empecé a descubrir lo atractivas que eran las mujeres. Madre mía, pero eso no es a lo que el Señor se refiere aquí. Y yo, madre mía, llegaba mareado de mirar caras y mujeres, digo, madre mía, qué bonitas, qué precioso es esto, pero no iba más allá, era sencillamente, digamos que el explotar así hacia afuera de las hormonas, que dirían ahora, había una especie de temporal, y yo, ¡buah! Bueno, pero no es esto a lo que el Señor se refiere. A lo que el Señor se refiere aquí es de los hombres ya con experiencia, en este caso, pues posiblemente casados, que ya tienen experiencia de la relación sexual, del cuerpo de su mujer, en todos los detalles. Entonces aquí de lo que se trata es de otra cosa. Es de ver una mujer que les parece atractiva y, por usar un término que de vez en cuando también se usa, desnudarla con los ojos. Pensar, ¿cómo será lo que no veo? Bueno, ahora cuando llegan las épocas de verano ya casi no hace falta desnudar. Pero bueno, eso es el asunto. Y por cierto, hay un texto en el libro de Job que tiene que ver directamente con esto y es muy interesante porque lo presenta tal cual. Job capítulo 31. Dice el versículo 1, invocando Job su calidad de santidad absoluta. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y un poco más adelante, en el versículo 7, dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos.
Bueno, pues ahí tenéis retratado a lo que el Señor se refiere. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí no está hablando del joven que empieza a vivir y a darse cuenta que hay mujeres también y que le gustan. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otro estadio distinto. Y ese estadio es cuando ya tiene madurez, cuando ya tiene experiencia y entonces ya se entrega de una manera apasionada a desnudar con los ojos, y da lo mismo que lleve mucha ropa que poca. Él va a ver lo que no se ve porque ya tiene más o menos una idea. Dice, uy, esta. Bueno, pues el Señor deja clarísimo que eso también es adulterio en un hombre casado, o si la mujer es casada. Y mucho más que eso. La relación sexual es algo importantísimo. Y bueno, el otro día Abraham algo dejó caer. Yo no sé si por el tener tanto material, pues era inevitable que no pudiera concentrarse. Pero sí es algo precioso que el Señor ha establecido para el matrimonio. Esto es muy importante. A pesar de que en el fondo todos tienen la idea de la pureza prematrimonial. Yo no recuerdo las palabras, pero hace muy poco tiempo, en un artículo de un teólogo actual, un alemán que vive o estuvo, creo que está de nuevo en Madrid, José Hutter, él decía a una cierta altura, hablando de esto, decía que en este momento el que piense que los mayores de 16 años en nuestras iglesias no tienen nada que ver con relaciones sexuales, son palabras de él, dice, ese vive en la luna. Esto es gravísimo. El sexo es creado por Dios, con dos funciones. Una, la reproducción de la especie, como aparece cuando leímos allí en Génesis capítulo 1. Y la otra, la satisfacción de ambos miembros del matrimonio. Hay unos versículos al comienzo de 1 Corintios 7 que dejan bastante claro y que vale la pena pararse en ellos y examinarlos con calma, pero están ahí, es un hecho, es real. Pero siempre circunscrito al matrimonio. En nuestros días eso ya se ha dislocado tanto que hace falta venir al libro y meditar en él. Cuando nos subimos aquí o cuando tratáis con la Escritura, estamos tratando de cosas muy serias. Estamos hablando de Dios, del creador del universo, del sostén del universo, del Todopoderoso, del Eterno. Esto es muy serio. Y el Eterno ha diseñado nuestros cuerpos y también cómo debe de ser su vida para nuestro bien y para el bien de la sociedad. Así que en esta primera parte del texto, en estos primeros versículos, pues queda claro, no cometerás adulterio, versículo 27, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El versículo 17 de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, ese 10º mandamiento es extrañísimo, pero naturalmente que el Señor lo conocía bien. Es extrañísimo. No codiciarás, no desearás intensamente, apasionadamente la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. La ley de Dios es la única que establece un mandamiento para el pensamiento, para la mente, para los sentimientos. Es la única ley que va más allá de los hechos y llega a los deseos. Pues, ¿qué hacemos entonces? Y seguimos leyendo, porque el texto tiene una segunda parte.
Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya he dicho hace un momento que ha habido alguien de mucha talla espiritual y que ha dejado escritos importantes que se lo tomó al pie de la letra. ¿Es esto lo que Jesús quería decir? Que haya un montón de personas por ahí con las manos cortadas, por ejemplo, o que se arranque el ojo derecho, el primero que mira. Bueno, pues no se trata de eso. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo se arregla esto? Hay un texto muy conocido en el libro de Proverbios, el versículo 7 del capítulo 1, que dice que el temor de Dios es el fundamento, el principio de la sabiduría. Y en alguna altura he transgredido un poco el texto y he dejado acuñado para mí, pero lo he compartido con vosotros. En vez de temor, he puesto tomar a Dios en serio. Entonces, para mí quedó así, y creo que está cercano para entenderlo. Tomar a Dios en serio es el fundamento sobre lo que se edifica la sabiduría. Ahora, esto es el punto de partida. Hay un texto en el Salmo 119 que tiene que ver con esto, pero es que esto es algo que repercute en nuestra vida como muchas otras cosas. No es que hace pocos días, me pasa muchas veces, que llego a un semáforo y no pasa nadie. A ciertas horas, por ejemplo, hay uno por el que paso con frecuencia, que es por donde se sube a donde está el halo, el famoso ascensor. Entonces, pues por allí pasa poca gente. Y llegas allí, te pones en el semáforo, está rojo. Y no pasa nadie. Y no se para nadie, por descontado, todo el mundo pasa. Porque, oye, que no viene nadie. Y pasan. Y pasan. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Para qué está el semáforo allí? Bueno, pues creo que este es el punto de partida. Pero ¿cómo se llega ahí? A llegar ahí, no paso que está rojo. No paso que ahora no se puede pasar. O sea, se puede, pero no se debe pasar. No se trata de arrancarse el ojo ni de cortarse la mano. O como hizo este pobre hombre en su día, con toda la sinceridad, cortarse el miembro viril porque así ya no puede haber adulterio. Pero seguro que su pensamiento no se lo cortó. O sea que lo pasaría muchísimo peor después. Entonces, ¿dónde está el secreto? Hay un versículo, voy a mencionar solamente ese versículo, en el Salmo 119, tiene 176, así que mejor pues nos quedamos en ese versículo, pero es muy interesante, tiene que ver con esto. Dice, de tus mandamientos, o sea, del conocimiento de tu palabra, de tomar a Dios en serio y enterarse de lo que ha dicho, porque tomar a Dios en serio incluye eso también. No tenemos más que un libro. Bueno, es una colección de libros, es una biblioteca, pero ahora mismo salen cada 2 por 3 novelas, algunas de ellas buenísimas, que tienen 1000 páginas, o pasan incluso, de autores famosos. Bueno, pues este libro tiene poco más, y no ver lo que hay en este libro. Bueno, pues dice el autor del Salmo 119, hay muchos que piensan que fue Esdras, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Es decir, de repasar lo que tú has dicho, lo que tú dices, lo que está escrito en tu palabra, me ha permitido ensanchar mi conocimiento. Y
una cosa muy importante con la que termina este versículo. Por tanto, a causa de eso, a causa de lo que ha enriquecido mi entendimiento de la vida, con tu palabra he aborrecido todo camino de mentira, toda falsedad, todo pecado. Ahí va. Esto no es cortarse la mano, es sencillamente domesticar los pensamientos. Pero no así, no, yo no voy a pensar, no. Pero ¿alguna vez habéis probado, seguro que sí, porque yo también, a quedar con la mente en blanco? No voy a pensar en nada, a ver si me quedo dormido. Porque hay días que tela marinera. Te viene lo que sea a la cabeza y empiezas a darle vueltas y no hay forma de quitarlo de allí. Pues no voy a pensar en nada, venga, y así me quedo dormido y ya me quedo tranquilo. Pues no, que si quieres arroz Catalina, no hay forma, no te quedas dormido, porque al segundo siguiente ya estás pensando, a lo mejor en lo que no querías pensar, lo que sea, una preocupación, un compromiso. Bueno, yo alguna vez he tenido que levantarme y escribirlo y ya está, así que ya me quedo tranquilo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra información de todo, también del sexo, también del matrimonio, también de la familia, también de la vida laboral, de todo. Pero claro, si lo tenemos allí y lo sacamos el domingo, ahora ya no, porque llevamos el dispositivo electrónico, en muchos casos, no en todos. Pero lo esencial no es dónde está, si en el dispositivo, en la tableta, en el ordenador, en el móvil. No, lo esencial no es eso. Lo esencial es tener contacto con ello, tomar a Dios en serio de tal manera. Mira lo que dice aquí. Bueno, en esta mañana hemos escuchado algunas breves reflexiones que surgen de considerar la palabra de Dios. Bueno, pues en este caso, esto es el fundamento del asunto, que cambie mi mente, pero al impulso de la palabra de Dios. He aborrecido todo camino de mentira. Ahora, hay una segunda parte en el texto que está en la misma línea. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, adultera. Por cierto, hay bastante discusión acerca de qué significa esto de causa de fornicación. Pues como nadie llega a un acuerdo, más o menos sí, pero sí hay un caso que aparece en el Nuevo Testamento, precisamente en el Evangelio de Mateo, que por lo menos plantea un caso de este tipo. Y como las Navidades hace poco que han pasado, pues seguramente que os suena lo que se cuenta allí. Y está en esta línea, precisamente en esta línea. Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 18. Y leemos así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y ya sabéis que lo de desposada en aquella altura era un compromiso, era prometida, era un compromiso, pero un compromiso que tenía ya, digamos, a nivel social, tenía la condición de matrimonio ya. Aún no habían ido a vivir juntos ni se habían acostado, pero es como si fuera ya un matrimonio. Y si había una separación, era como si fuese un divorcio, en aquella altura, ¿no? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. O dicho de otra manera, porque hay otra manera. José se enteró que su prometida, su desposada, estaba preñada. Toma. Ahora, poneos en la mente de José. José, sin lugar a ninguna duda, era un hombre serio y quería a María,
Y aquel joven dijo, ¿qué pasa aquí? Yo no he tenido nada con María, no hemos tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué está preñada María? ¿Qué pasa aquí? Y versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque si aquello se denunciaba públicamente, lo que la ley decía era que ella debía ser apedreada, es decir, muerta a pedradas, que era una forma de ejecución que había en aquel tiempo para los judíos. Y está en la ley. Quiso dejarla secretamente, es decir, sin darle mucho pábilo, pero ella estaba embarazada y su barriga crecía. Pero de aquella manera que no, en fin, fuese el menos daño posible para ella. Este es un caso que está bastante en línea con lo que el Señor presenta aquí. Un caso de estos. Si queréis, una traición. En este caso de la esposa, pero puede ser la inversa. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y se le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué descanso, ¿no? Evidentemente sí, porque de inmediato él hace lo que le dijo el ángel y fue a por su mujer, dice. Así que la llevó a vivir con él sin que hubiera, y el Evangelio de Mateo lo deja la más de claro, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y un poco más abajo, versículo 23, dice, llamará su nombre Manuel, porque que traducido es Dios con nosotros. Y versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer para vivir juntos, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Y esto es algo que también, pues, para muchos tiene otra dimensión distinta. Lo que la Escritura dice, y además aparecen hermanos después, más tarde, por lo menos hasta 5, quizás 7, que era lo normal en aquel tiempo. Es decir, que José y María fueron un matrimonio normal, pero María fue una mujer extraordinariamente señalada por Dios para dar a luz a Dios hecho hombre. Eso fue algo extraordinario, pero en lo demás fue todo normal, excepto que fueron a vivir juntos, pero no hubo sexo hasta después de. Y ya está. Bueno, en todo caso, creo que lo que nos debe de quedar diáfano es que el matrimonio para Dios es muy serio. Y los que somos mayores, pues creo que ya debíamos de saberlo. Y los que sois más jóvenes, irlo sabiendo. Pero es el plan de Dios para la sociedad, que haya matrimonios. Pero si sois del Señor, cuidadito con quién es él o quién es ella. Es importantísimo. Sobre una buena base se edifica mejor, pero sobre una base inestable, pues la cosa es más arriesgada. Y yo no estaba hoy aquí para dar una conferencia sobre la familia, ni se os ocurra. Pero sí que estamos ya pasados de hora. Pero fue porque Rosy se ha enrollado un poco. ¿Veis? Esto empezó en Génesis 3. Se empezaron echando la culpa unos a otros. Y yo, en vez de echarme la culpa que me he pasado en el tiempo, pues se la he hecho a Rosy o a Pedro, que se alargó con los anuncios que no veas. Bueno, que el Señor nos ayude a tomarle en serio. Y si estás en esa edad, que aquí hay un buen grupo, pues toma a Dios en serio por encima de todo. Y no te separes del conocimiento, del estudio, de la reflexión, de la aplicación a la vida de su palabra. No hay manual mejor.
Hay muchos manuales de autoayuda, pero como este no hay ninguno, porque es el de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la riqueza inmensa de tu palabra. Te damos gracias por la compasión que tienes de nosotros, por el amor que nos manifiestas, conservándonos la vida y manifestándote a nosotros a través de lo que vemos que tú has creado, a través de nuestra conciencia, pero también a través de la Escritura. Señor, ayúdanos a tomarte en serio, para que las familias te honren, para que las familias muestren que hay otra manera de vivir, que funciona mejor, que da mejor resultado, que es como tú quieres. Te lo pedimos y te agradecemos que nos permitas recordarlo un día más. En el nombre de Jesús. Amén.